Y Jocelyn decía, yo me despierto en la UCI en Santiago y primero no sé por qué estoy en Santiago, si yo estaba en Punta Arenas, supe que me llevaron a la UCI en Punta Arenas y que me tenían que poner un tubo para salvar mi vida. Y de ahí me dormí y desperté en una ciudad y en un hospital que no conocía. Y no había nadie a mi alrededor que me conociera. Pues bien, ¿sabe que hay un médico en España que está trabajando un concepto de humanizar a estas unidades de cuidados intensivos, donde las personas están graves, donde hoy día si yo me enfermo y caigo a la UCI, quienes son mis compañeros de vida no van a poder acompañarme o no van a estar cuando yo despierte, y menos ahora con esta pandemia del COVID que se hace aún más solitaria la enfermedad. Pero este médico ha buscado la fórmula de ir cambiando este concepto y que la familia esté más partícipe, más cercana, no solamente a quien está sufriendo en la UCI, sino que también en todo el entorno. Y hemos querido tomar contacto con este médico que, como le digo, a nivel internacional está logrando un trabajo importante en la humanización de la UCI y ha aceptado poder darse unos minutos para poder estar con nosotros en el día de hoy. Y nos acompaña desde España el médico Gabriel Heras, intensivista, y que está, como le digo, dedicado a trabajar en la humanización de las UCI. Doctor Heras, un gusto de saludarlo desde Punta Arenas, aquí en la Patagonia chilena. Bienvenido a Magallanes. ¿Qué tal? Buenas tardes aquí en España desde la otra punta del mundo. 5 de la tarde, ¿no es cierto? 5 para las 6 de la tarde, ¿o no? Exacto, sí. Estamos 5 horas. Teníamos ayer la duda si corría o no corría. Pensábamos que eran menos horas, pero no. Son 5 para las 6 de la tarde. No, son las 4 son. ¿Qué hora tiene usted en España? Las 4 de la tarde. Doctor Heras, la verdad, le voy a ser muy sincero, ¿por qué hemos llegado donde Gabriel Heras? Porque obviamente la gente relacionada con la UCI que comparte con nosotros nos ha empezado a contar de a poco de esta humanización de la UCI, de este cambio que quiere hacer en la UCI, que es algo tan específico, porque la UCI o la unidad de paciente crítico es algo muy indómito, donde quien llegue a la UCI tiene dos opciones: o salir con vida o salir fallecido. ¿Es tan así? ¿Es la misma realidad que vive hoy día la realidad española, hoy que ha estado en una curva descendiente con respecto al COVID? Bueno, históricamente las unidades de terapia intensiva son espacios de vida. Y ese es el primer mensaje que me gustaría enviarle a todo el país, ¿no? Porque al menos en España y seguramente en Chile, no sé la cifra exactamente, pero en condiciones normales, 9 de cada 10 personas sobreviven a la enfermedad crítica. La realidad es que la gente tiene mucho miedo a la UCI, pero en verdad 9 de cada 10 personas sobreviven. En la pandemia actual las cifras son bastante peores y eso quiere decir que la enfermedad es muy grave, ¿no? Y lo que sabemos de China, por ejemplo, es que sobrevive entre el 40 y el 50% de las personas, o sea, tiene una mortalidad aproximada del 50%. Doctor, y en ese sentido, de estas personas que se salvan de la UCI, hoy en el COVID, ¿eso ha variado ese porcentaje? Nosotros hemos visto acá que en Magallanes, de tener una capacidad total de 24 camas UCI, que han sido obviamente modificadas para poder tener ese número, hoy tenemos una capacidad de 8 personas que están internadas. Hay un número importante que se ha ido para la casa. Han fallecido pocas personas en la UCI, no así en otras secciones del hospital de nuestra región, que por patologías asociadas como cáncer, accidentes cerebrovasculares, han fallecido. Nosotros tenemos 16 muertos en Magallanes por causa del COVID. Que no es la realidad de España, obviamente, un número importante. A nivel nacional tenemos un número también importante de personas fallecidas, sobre las 300, y casi 40.000 personas infectadas en Chile. Son realidades distintas, españolas y chilenas, pero con un común denominador que es el COVID. ¿Qué tiene tan grave el COVID que está matando tanta gente en el mundo? Bueno, tiene dos cosas que son muy significativas. A nivel de gravedad es que provoca una insuficiencia respiratoria aguda grave, que hace falta que el paciente
entre en ventilación mecánica y hace falta también que se hagan otras maniobras como colocarles boca abajo en decúbito prono, incluso a veces también conectarles a circuitos de ECMO, se llama circulación, una membrana de circulación extracorpórea para oxigenar la sangre, ¿no? Y eso es una patología muy, muy grave. Y luego la otra característica fundamental es que se podría decir que es una enfermedad invisible, ¿no? Porque mucha gente, muchísima gente es portadora asintomática de la enfermedad y eso quiere decir que puede ser contagioso y ese es el gran problema, ¿no? De la enfermedad, que si no sabemos quiénes son las personas que lo contagian, pues así se ha expandido, ¿no? Por ejemplo, en España ya hemos pasado la cifra de 50.000 profesionales infectados. Hemos pasado la cifra, o estaremos rondando la cifra de los 30.000 muertos. Ya la verdad es que hemos perdido un poco la referencia porque se está hablando de tanta gente con tanta ligereza que a mí la verdad es que me da profunda tristeza esto. Hace un mes aproximadamente tuvimos la oportunidad de entrevistar a un médico chileno que ejerce labores en Barcelona. Y él nos contaba algunas realidades que estaban viviendo en ese entonces, estaba en el punto neurálgico del problema del COVID en España. Y a nosotros dos datos nos dejaron muy preocupados y nos llamaba la atención. El primero de ellos, que ya los hospitales no daban abasto y hasta los casinos se habían transformado en unidades de paciente crítico, con camas críticas. Y por otro lado, y un dato que no nos dejó muy contentos, era el nivel de médicos o de funcionarios de la salud que habían tomado drásticas decisiones en su vida, como suicidarse, porque ya no podían seguir avanzando con lo que estaba ocurriendo. Tan grave fue el punto peak del COVID en España que algunos facultativos y enfermeras, enfermeros, tomaron esta drástica decisión. Ha sido un auténtico desastre. Ha sido una pesadilla de la que ahora parece que recién estamos empezando a despertarnos. Y bueno, yo incluso durante el tiempo que estuve confinado en mi casa, porque yo también fui enfermo, pues toda la pena, la rabia, la tristeza, la soledad que sentía, pues a mí me sirvió para escribir un libro, ¿no? En este tiempo. Y se llama En Primera Línea y es un libro que precisamente trata no solo de la experiencia con el coronavirus, sino de cómo podíamos haber hecho mejor las cosas y además que el sistema sanitario, entiendo que no solo en España, sino en muchas partes del mundo, tiene mucho margen de mejora. Justo imágenes del libro, doctor Heras, que lo tenemos ahí en pantalla, en primera línea. Acá algunos médicos han utilizado la concepción de no hablar de la primera línea. Dicen, nosotros deberíamos ser la última línea, porque si llegaron donde nosotros es porque ya no se cumplieron ningún tipo de protocolo por parte de la gente. Pero ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo ha sido la experiencia ser médico, intensivista, haber vivido con el COVID y adicionalmente pensar en cómo humanizar a una instancia tan difícil como es la UCI, donde todo es más frío, donde claro, se salva la gente, pero obviamente están solos normalmente las personas que están en una situación complicada como con ventilación mecánica? ¿Cómo junto todas estas experiencias de vida para seguir avanzando? Bueno, la verdad es que el proyecto que yo lidero, que es el Proyecto Internacional de Humanización para las Unidades de Terapia Intensiva, nació en febrero de 2014, con lo cual puedo decir que llevamos 6 años reflexionando cómo mejorar el sistema. Es decir, lo que ha hecho el coronavirus prácticamente ha sido ser un acelerador de la humanización, porque todas las iniciativas que habíamos puesto en marcha sobre la flexibilización de horarios, la presencia de las familias, el bienestar del paciente, la mejora en la comunicación, la prevención de las secuelas, los cambios estructurales y arquitectónicos que tienen que darse en los hospitales y también el proceso de morir, todas esas acciones el coronavirus las ha tirado por tierra y eso quiere decir que ha puesto muy de manifiesto que todo lo que nosotros veníamos haciendo es absolutamente fundamental. Y bueno, pues cuando todo esto pase, bueno, de hecho muchas cosas hemos intentado mantenerlas, aunque ha sido bastante difícil, pero cuando todo esto pase, a los gobiernos no les va a quedar otra opción que volver a la humanización, porque esa es la clave que mejora el sistema. Gabriel, ¿cómo está? Bienvenido. La verdad de las cosas que
Cuando nos hablas de humanización, quiero entender también que esta humanización provoca una sensibilización. Tú me corriges después si yo estoy equivocado. Y la verdad de las cosas es que yo no sé si en este momento tú estás en tu casa o estás en el hospital. ¿Por qué hago realce en esto? Porque atrás tuyo hay unos cuadros infantiles. Deduzco que quizás tengas hijos. No lo sé, después me lo contestas. Pero si es así, me quiero enfocar en lo siguiente. Gabriel, tú hablas de la sensibilización. Yo no lo sé, pero de pronto si estás casado, tienes hijos, y si no es así, tienes familia, madre, padre, hermanos. Ellos de pronto quizás también a ti muy de adentro, con mucha preocupación, porque te aman, porque te quieren. Ellos te dirán a ti en esto de la pandemia, me voy a enfocar en esto. De pronto te dirán, hijo, papá, Gabriel, cuídate, es necesario que estés ahí, ¿por qué no te quedas en casa con nosotros? Y es ahí el punto que quiero tocar. Tu familia te sensibiliza a ti, tú lo piensas y dices, mi familia igual tiene razón. ¿Te toca esa sensibilización a ti? ¿Tú lo sientes eso? ¿Cómo manejas ese tema? Es eso lo que de pronto te quiero preguntar. Pues muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Bueno, yo ahora estoy en casa y dentro de unas horas entro de turno de noche y efectivamente yo tengo dos hijas pequeñas y bueno, pues mi familia es quien me sostiene realmente. Hace 60 días que no veo a mi pareja actual, que vive a 400 kilómetros en otra ciudad. A mi madre, que tiene 80 años, hace 2 meses que no la veo, está prácticamente confinada en casa, sin salir absolutamente para nada. Y bueno, pues digamos que esta pandemia nos ha acercado a todos un poco al desencanto, ¿no? Porque nos ha puesto pues, muy en contacto con la soledad. Y fíjate que los profesionales sanitarios somos somos una profesión de relación de ayuda y de contacto físico, ¿no? Y se ha puesto muy de manifiesto cuánto de importante es esto, porque en España mucha gente ha muerto en soledad, ¿no? Y mucha gente siente hambre de piel, hambre de contacto, ¿no? Y no es fácil comunicarse con alguien cuando tienes un barbijo, cuando tienes un gorro y prácticamente solo se te ven los ojos, ¿no? Y bueno, quizás ha puesto mucho de manifiesto lo necesarias que son las cosas cuando uno siente que las ha perdido, ¿no? Y como puede ser el contacto físico, por supuesto. Y a mí me gusta señalar que nuestras familias son los verdaderos héroes de la pandemia, ¿no? Porque nosotros hemos elegido nuestra profesión. Nuestra profesión es ponernos al servicio de personas que están en otra situación de vulnerabilidad porque están enfermos. Pero ellos no. Mi familia no ha elegido mis hijas no han elegido que su papá sea médico y también tienen que contener su miedo y su angustia cuando su papá se contagia, o mi mamá, por ejemplo, exactamente lo mismo, ¿no? Así que para mí ellos son los héroes de mi vida. Gabriel, hace unos minutos dialogábamos con un matrimonio donde la pareja, ella, vivió con el COVID, estuvo en la UCI aquí en el hospital de Punta Arenas y posteriormente fue trasladada a otro hospital en la capital del país. Y cuando ella se despierta, primero no sabía dónde estaba porque supo que entró a la UCI en Punta Arenas y se despertó en la UCI de otro hospital, en otra región, etcétera, personas que no conocía. ¿Cuánto va a ayudar esta humanización a la cual está trabajando el 2014 en este tipo de situaciones? Yo entiendo que la pandemia del coronavirus es imposible que yo me vaya con mi pareja hacia otro hospital y comparta con ella en la UCI. Yo entiendo que es casi imposible por el nivel de contagio. Pero en otras patologías, ¿cuánto va a ayudar al despertar de un paciente el encontrarse con su ser querido? Bueno, eso ya era una realidad prácticamente en todas las unidades de terapia intensiva de España. Si bien en 2015 el 70% de los horarios de visita eran restringidos. Eso significaba media hora de visita por la mañana y media hora de visita por la tarde.
y con toda la labor que ha llevado a cabo el proyecto UCI de sensibilización, pues prácticamente, bueno, ahora teníamos que hacer un estudio a finales de 2020 que se llamaba UCI Abiertas 2020 para verificar que esa sensibilización y ese trabajo que básicamente dice lo que dice la evidencia, y la evidencia es que la familia quiere estar y tiene que estar dentro y tiene que estar acompañando, porque la familia solo por el hecho de estar ya está cuidando y por lo tanto está curando. Y lo que tenemos que hacer los profesionales sanitarios es facilitar esos encuentros, ni más ni menos, porque por muy empático que yo sea, jamás podré sustituir el amor de una pareja entre ellos o de un padre por su hijo, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es fomentar esa participación, ¿no?, de la familia, porque además la familia son compañeros en el cuidado. Todos tenemos el mismo objetivo. Y además en las unidades de terapia intensiva no tenemos nada que esconder, al revés, tenemos mucho que enseñar, porque lo que hacemos todos nosotros, todos los días, los médicos, los auxiliares, los fisioterapeutas, todo el mundo, los psicólogos, lo que hacemos es magia. No lo sabe hacer casi nadie de la población y lo que hacemos es mantener a las personas con vida e intentar devolverlas a su situación previa. Sin lugar a dudas, este tremendo trabajo que tú has hecho con respecto a la humanización, bueno, el libro y todo, siempre fue en aumento, fue creciendo, fue siendo favorable, positivo. Y ahora con el tema de la pandemia, ¿ha significado un retroceso en todo lo que habían avanzado o no necesariamente? No, al revés. O sea, yo creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido, por culpa de la gestión del miedo, pues ha hecho quitarlo todo de golpe, ¿no? Pero eso no quiere decir que no vaya a volver. Lo que quiere decir es que ha puesto muy claramente el foco en cuánto de importante es, ¿no? Entonces yo estoy encantado porque gracias al bicho, como decimos aquí en España, ha quedado claramente de manifiesto que no hay otra opción que humanizar la asistencia sanitaria, y ya no solo las terapias intensivas, sino el resto del hospital y el resto de la sociedad también, porque no tendría mucho sentido que tratáramos a la gente muy bien en la terapia intensiva si luego sale a la planta o sale a su casa o a la atención primaria y le tratan mal, ¿no? Y para eso, para humanizar, no solo es cuestión de ser bueno o buena persona, buena gente, no. Para humanizar hay que formar a los profesionales, hay que invertir recursos económicos, hay que poner los ratios adecuados de personal, hay que rediseñar las estructuras, y todo eso es una inversión económica. Y bueno, pues ahí tendrán que ver los países qué clase de sociedad civil quieren tener, ¿no? Y qué clase, igual que en educación, ¿no? Sanidad y educación son los pilares del estado de bienestar y no se puede recortar ahí, no se puede. Gabriel, hoy día nosotros en Chile estamos en un aumento considerable de casos COVID. Yo le explicaba, tenemos casi 40.000 personas contagiadas. Hoy día acá en Chile se suman las personas que están con síntomas y las personas que no están con síntomas en el número total. Ayer tuvimos la tasa de fatalidad más alta de este tiempo, 26 personas fallecidas. Bajo la mirada de ustedes son personas del futuro para nosotros, ustedes ya vivieron la pandemia, están viviendo un momento quizás ya de tranquilidad. ¿Qué tanta tranquilidad deberíamos tener? ¿En qué momento estamos nosotros probablemente de esta enfermedad? ¿En el inicio, en el medio, en el tope? ¿Estamos bajando? Según ustedes, que ya lo vivieron, ¿cómo debería estar hoy día Chile? Pues mira, yo te puedo decir que todos los días prácticamente hablo con Verónica Rojas, que es la representante del proyecto UCI en Chile, y también con los miembros de la red de LIBEN, la red latinoamericana de investigación en cuidados críticos, que hay muchos chilenos. Ayer por la noche estuvimos en un webinar en la Universidad Católica de Chile con 1.400 profesionales sanitarios, y a mí ellos me comentaban que estáis empezando a estar en la zona peligrosa. Y esto quiere decir que, bueno, efectivamente, si nosotros somos personas del futuro para vosotros, yo solo puedo decir que es súper importante que cada uno haga su parte. En los hospitales hacemos nuestra parte, pero es fundamental que la población haga su parte, porque si no, podrá ocurrir lo que ha pasado en España, que el sistema se colapse
y haya que tomar decisiones en cuanto a la supervivencia de la gente sin recursos, ¿no? Y eso es absolutamente demencial y peligrosísimo. Así que, de hecho, yo cuando estuve de baja prácticamente di como 30 entrevistas y 20 de ellas fueron para medios de América Latina porque, claro, si nosotros en España, que supuestamente teníamos un gran sistema, que claramente ha demostrado que no, que lo que tenemos es una gran selección de profesionales, pero el sistema tiene mucho margen de mejora, ¿no? Pues si nosotros hemos estado así, yo que tengo la suerte de ir aproximadamente una vez al mes a América Latina y sé cómo está allí la realidad, estaba absolutamente asustado de la brutal masacre que puede generar esto en América Latina, ¿no? Y bueno, pues oigo lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, y es absolutamente tremendo lo que puede pasar allí. Así que, por favor, a toda la población, hagan su parte y quédense en casa. De no dejar de no consultarle, Gabriel, con su expertise, lo que está ocurriendo en Brasil. Brasil hoy día se ha transformado en el país latinoamericano con mayor cantidad de contagios y a su vez el país con mayor cantidad de personas fallecidas. Acá en Chile, y usted ha tenido contacto, como acaba de decir, con los representantes de la organización, va conociendo lo que va ocurriendo. También hay crítica al gobierno. El Colegio Médico ha sido un ente muy crítico de cómo ha actuado la autoridad sanitaria en Chile. Yo en lo personal, sin ser especialista en el tema, prefiero estar hoy día en Chile a estar en Brasil, con un nivel de gobierno que ha sido casi un suicida y me tiene en la pared apuntándome con un rifle para ver en qué momento me voy a morir o no me voy a morir. Desde Europa ustedes ven así, la producción, lo que ha hecho Bolsonaro como presidente es desmedido, es una locura, algo se replica en Estados Unidos con Donald Trump. ¿No han querido creerle a esto? ¿Por qué autoridades de esa calaña están tomando decisiones tan drásticas con su pueblo? Bueno, yo haría una reflexión mucho más allá, ¿no? Y es que esto empezó a finales del 2019, principios de 2020 en China, y todos nosotros estábamos informados. Todas las personas estaban informadas, ¿no? Porque todos hemos recibido esos memes, esos mensajes de broma o esas imágenes brutales, ¿no? De la ciudad de Wuhan, absolutamente desolada y aislada, ¿no? Y quizás si hubiéramos estado más atentos de que una cosa que estaba pasando en China podía hacer que ahora todos los países del mundo estuvieran en jaque, pues igual hubiéramos estado mejor preparados todos nosotros, ¿no? Y eso es también un mensaje de globalización y de la importancia de que la gestión de las cosas vaya hacia el altruismo y no hacia el egoísmo. Es decir, si hubiéramos estado más atentos de lo que pasara en China, hubiéramos estado mucho mejor preparados, ¿no? Y por eso también es nuestro afán desde España informar a todos los hermanos de América Latina de los diferentes países para que estén preparados, ¿no? Independientemente de la gestión de los países. Lógicamente, pues hay países que han gestionado mejor, que han estado mejor preparados, como puede ser Japón, Corea del Sur, en Uruguay se están haciendo muy bien las cosas. Prácticamente, ayer comentaba un compañero que había, pues nada, 5 personas infectadas en todo Uruguay ahora mismo, ¿no? Y eso habla muy bien de una política enérgica de control de casos y de detección masiva de casos, ¿no? Lo que haga cada país, pues bueno, ya se sabe. Y esto tiene consecuencias directas en la población, lógicamente. Y ya será momento de pedir responsabilidades en todos los países, también en el mío. Hoy día con la organización a la cual usted está liderando de humanización de la UCI, tenían contemplado tener encuentros académicos, magíster, han sido suspendidos. Acá en Magallanes hay gente que obviamente sigue a través de las organizaciones médicas que están asociados con usted la realización de estas actividades. ¿Qué viene como calendarización para los próximos meses? Bueno, pues justo nosotros dentro de 10 días hacíamos nuestro segundo Congreso Internacional de Humanización de la Asistencia Sanitaria. Venía gente a España de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, venía gente de la Sociedad Brasileña. Es un evento internacional que cada vez viene más gente de diferentes partes del mundo y lógicamente lo hemos tenido que cancelar, ¿no? De momento en España no se puede hacer ninguna reunión ni ninguna actividad científica
Y esto está haciendo que de alguna manera la comunidad científica se organice y se están haciendo pues simposios de colaboración vía Zoom, vía Skype, pues para seguir interconectados, ¿no? Y eso yo creo que ha sido muy buena noticia, que el equipo internacional de cuidados intensivos ha estrechado lazos claramente. Y estamos muy, muy hermanados ahora mismo, porque sabemos que una idea o una reflexión que puede surgir en Italia, en España, puede ser determinante para la supervivencia de miles de chilenos, por ejemplo. Nos contaste de que tu mamá está viva, ella tiene 80 años, nos contaste, y es una maravilla que esté todavía acompañándote y ojalá cumpla muchísimos años más. Y la verdad de las cosas que me quiero enfocar porque desde ayer viernes a las 10 de la noche en todo el país los adultos mayores de 75 años hacia arriba tienen que guardar cuarentena absoluta en todo el país por precaución, para cuidarlos y ha sido un tema súper complicado. Hay muchos adultos mayores que están con su familia o que viven solos pero tienen familia, pero también hay muchos adultos mayores que están total y completamente solos. Y se les ha hecho sumamente complicado. De hecho, ellos mismos dicen de que son muy desconfiados porque tienen que recurrir a entregar poderes para cobrar sus jubilaciones, su dinero. Y ellos dicen, nos ha costado tanto tener este dinero, tanto esfuerzo por años y lamentablemente tampoco es tan grande este dinero que reciben. Y te menciono todo esto porque te quiero preguntar, allá en España, para los adultos mayores, por ejemplo, nos comentabas que tu mamá tiene 80 años, no sé si hace mucho que no la ves, no sé si ella está sola o bien está con alguien cercano, alguno de tus hermanos o otra persona. Manejan allá los adultos mayores, los abuelos que viven solos quizás, que no tienen un familiar cercano. No sé si en algún momento a ellos le hicieron una cuarentena, específicamente a los adultos mayores. Pero ¿cómo se manejan ellos allá? Porque no me cabe duda que también tienen que haber sido un porcentaje alto de pérdidas las personas adultas mayores. Sí, así ha sido y además es que entiendo que cuando ven la televisión y escuchan que es un virus que afecta a la gente anciana y que no tiene piedad, pues entiendo que eso genera también mucha ansiedad y mucha angustia, no solo en la gente mayor, sino en sus hijos y sus familiares, si es que estos tienen que estar solos, ¿no? Yo tengo la fortuna de que nosotros somos 4 hermanos y mi hermano mayor, Juan Antonio, está en casa con mi madre y se está encargando actualmente de ella. Así que, bueno, por lo menos tenemos esa suerte de que mi mamá no está sola, ¿no? Pero en España, por ejemplo, lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos ha sido una auténtica masacre, ¿no? Los ancianos confinados en las residencias y si el virus entraba en la residencia había altas tasas de fallecimiento, ¿no? Porque lógicamente la gente mayor pues muchas veces según como esté en su situación basal pues igual no es susceptible de recibir cuidados intensivos, por ejemplo, ¿no? Y eso hay que verlo muy bien en cada caso y ver a qué personas se le ofrecen los recursos, sobre todo estimando si tiene posibilidades de sobrevivir o no, ¿no? Bueno, para eso también, como se suele decir, el hambre agudiza el ingenio y, por ejemplo, desde el proyecto UCI hemos puesto en marcha una iniciativa que se llama H Unidos, que es crear redes de voluntarios intrahospitalarios, de profesionales, y usar tecnologías de acercamiento, como pueden ser las tabletas, los celulares, y a la vez que los profesionales sanitarios están dándole una medicación, por ejemplo, a un paciente, pues también darles la píldora emocional de darles una videollamada, compartir una canción, un dibujo o un poema que les ha enviado su familiar, ¿no? Incluso fomentar esas citas virtuales, esas videollamadas, ¿no? Y ha sido un proyecto claramente exitoso, como con otros que se han creado, como se llama también Acortando la Distancia, y son ideas que probablemente han venido para quedarse, ¿no? Para que en los hospitales haya conexión Wi-Fi y para que la gente mayor que está en riesgo de exclusión pues no esté sola, ¿no? Porque, como decía Víctor Hugo,
el infierno está todo concentrado en una palabra que es la soledad. Gabriel, hoy día la situación específicamente en España es de mayor tranquilidad. Ya tuvieron la segunda ola de contagios, están a la espera. ¿Cuál es realmente la realidad? Porque usted todavía sigue asistiendo a su recinto médico, usted es intensivista, conversábamos hoy día, su función es que el paciente que esté en la UCI, dentro de su problemática, esté estable, no específicamente en el problema como tal. Usted no se preocupa de un órgano, se preocupa del todo del paciente. ¿Cuál es la realidad hoy día de España? Bueno, pues España todavía está en estado de alarma y eso quiere decir que todavía la gente no puede circular libremente ni por la propia ciudad por supuesto, ni cambiar de comunidad autónoma. Las unidades de cuidados intensivos están algo más desocupadas. Ya no estamos en una situación de sobrecarga brutal, como hemos estado trabajando pues prácticamente al 300% en todas las unidades de terapia intensiva del país. Y estamos con mucho miedo los profesionales, ¿no? Porque ya estamos viendo también que hay un montón de gente que está empezando a no cumplir las normas y a salir a la calle y juntos y sin la mascarilla y barbijo. Y nos da miedo que cuando se están empezando a relajar las medidas, nos da miedo que vuelva a haber un pico de contagio, ¿no? Porque no sé si los profesionales lo volveríamos a soportar, ¿no? Hemos estado trabajando, pues en mi caso, el primer caso en España en cuidados intensivos el 27 de febrero y ya llevamos muchas horas a nuestras espaldas, mucho cansancio, mucha enfermedad, mucho drama personal y familiar y no sabemos si lo vamos a resistir ponernos a trabajar otra vez al 300%. Estamos extenuados y de hecho esto va a generar que muchos profesionales sanitarios cuando termine la pandemia abandonen la profesión porque no les merezca la pena jugarse la vida por unas condiciones económicas, salariales y laborales indignas. Yo quiero contarle, me imagino que está al tanto. Hoy día las UCI de nuestro país están casi a un 80% de su totalidad. Específicamente en la zona centro del país, la capital de la República, está con esta cuarentena que le contaba a Sergio a partir de ayer, cuarentena total en la región metropolitana, que es la capital del país. ¿Qué mensaje le daría a sus colegas que están hoy día en las unidades de paciente crítico, primero de esta región, de la región metropolitana, posteriormente a los que están en las regiones aledañas que empezaron hoy día a recibir a los pacientes UCI que ya no pueden estar en la capital? Y un mensaje también a los integrantes de las UCI aquí en Magallanes. Somos la región más austral de Chile, de una persona que hoy día está trabajando por humanizar aquel lugar donde se juega entre la vida y la muerte. Pues el mensaje sería que este virus lo paramos entre todos y que todos tienen que trabajar en equipo. Y al gobierno de Chile me gustaría decirle que tiene que poner al servicio de sus ciudadanos todos los recursos económicos públicos y privados para vencer al virus. Todos. Porque no se está suficientemente preparado. Nunca les puede parecer que están de sobra preparados, porque no es así. En España ha sido un auténtico desastre, una calamidad y ha generado muchísimas muertes y es mucho mejor estar preparado y precavido de más y tener una estrategia de prevención que lamentarse de las pérdidas humanas. Nosotros queremos agradecerle que nos haya permitido compartir algunos minutos de su tiempo. Le reitero, aquí en Magallanes hay mucha gente de las unidades de paciente crítico que siguen su trabajo, que están expectantes para ver cómo se sigue evolucionando el tema de la humanización de la UCI. Cuando tengamos la oportunidad de reencontrarnos cara a cara y tiene la posibilidad de venir a Chile y tiene la oportunidad de estar aquí en Magallanes, las puertas de nuestro programa van a estar abiertas para poder recibirlo y conversar acá y disfrutar de lo que es estar aquí en el sur del sur. Así que agradecido de este espacio que nos ha brindado Gabriel en el día de hoy junto con Sergio. Gabriel, la verdad de las cosas que es un privilegio haberlo podido tener, no cabe absolutamente ninguna duda. Nunca nada es suficiente para poder agradecer todo lo que hacen por las personas hoy en día contagiadas con esta lamentable pandemia.
No me cabe duda que su señora madre debe estar orgullosa de su gran labor, de su trabajo, igual que sus hijas. Que esa mamá de usted la tenga por muchísimos años más y agradecido, tremendamente agradecido por haber aceptado la invitación y por haber estado aquí junto a nosotros. Muchas gracias a todos ustedes y un abrazo enorme para ese país y esos amigos que amo profundamente como es Chile. Era un gusto tenerlo acá en Magallanes. Gabriel Heras, médico intensivista, fundador de esta organización destinada a humanizar a las unidades de cuidados intensivos, las UCI, las unidades de paciente crítico, ha estado con nosotros, un privilegio, creo que somos el primer medio en Chile que ha tenido la oportunidad de dialogar con él, sí lo hace con otros medios internacionales, así que ha sido un privilegio tenerlo hoy día con nosotros. La verdad que sí, yo creo que sí, debemos ser quizás el primero. En Chile bueno. Yo creo que es el primero. Qué bien. Hemos logrado un nuevo paso importante. ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Nos separamos un instante, don Sergio Andrés? Me parece.